Muy buenos días. En el día de hoy, en el área de español, vamos a hablar acerca de lo que es una crónica literaria. Primeramente, vamos a ver lo que es una crónica. Y sabemos que una crónica es la narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Podemos decir también que es la recopilación de hechos o datos históricos narrados en un orden cronológico. Cuando yo utilizo la palabra cronológico, tiene que ver tiempo, desde que algo comienza a suceder hasta su final. Entonces, vamos a ver hoy acerca de qué es una crónica literaria, sus características, su estructura y ejemplos de lo que ella es. Aquí vemos lo que es la crónica. Crónica literaria. Y vemos que ya esa crónica literaria es una obra que se escribe narrando hechos o situaciones que pueden ser reales o imaginarios, pero que con la característica de ser expuestos en un estricto orden cronológico. Hay varias personas que han dado su concepto de lo que es una crónica. Por lo menos, según Gargurewicz, la crónica es un relato de construcción literaria especial. ¿Por qué? Porque pues alude a una escritura en secuencia. Mientras que para Martín Vivaldi lo define como un género que une atributos literarios e históricos. El cronista relata hechos históricos según un orden temporal y añade que se narra algo al mismo tiempo, pero fuera de narrar se juzga lo narrado. Toda crónica tiene una estructura, cómo está formada. Sabemos que está formada por un título, por una información organizada, por unos detalles y por una cronología. Fuera de eso, puede comentar todo lo que pasó, tratando de enfatizar aquello que considera más importante. Muestra o comenta cómo finalizó ese evento, cómo se retiró aquella persona del lugar. Fuera de eso, según la estructura, en una crónica se puede hablar acerca de lo que el autor vivió, pensó, sintió y hasta lo que él deseó. Se puede comenzar diciendo sobre qué se va a tratar. Se puede contar cómo el narrador se preparó para el evento y por qué considera que ese evento es importante. Fuera de eso, dará sus impresiones, lo que él piensa sobre el lugar donde se desarrolla ese evento. Fuera de eso, comentará sobre las personas, los diferentes acontecimientos que ella vivió en ese evento o en esa historia. Las crónicas tienen características, que es lo que realza en cada parte de ella. Muestra que es un relato que se narra en forma detallada. Tiene un lenguaje sencillo. ¿Por qué? Para que lo pueda entender cada lector, desde un niño hasta una persona adulta. Tiene diversidad de temas, porque no solamente habla de parte histórica de lo que aconteció, sino de todo acontecimiento que uno quiera narrar. Y siempre algo importante es que tiene en cuenta hasta el mínimo detalle de lo que sucedió.
Entre las características también vemos de que, como habíamos analizado, hay un orden cronológico al narrar, al relatar los hechos. Fuera de eso tiene un destinatario, está escrita, como dice, para el público en general. Por eso debe escribirse con lenguaje claro y sencillo, para que sea comprendido por aquella persona que lo lee. Y fuera de eso, narrar lo que ocurrió, los diferentes eventos que se den. De todos los recursos se vale la crónica para poder describir situaciones, asuntos, personas. Por eso en ella se ve la información y fuera de eso, la diversidad de escenarios y asuntos y actos que transcurren en ella. Una de las características principales de la crónica es que debe tener una etapa de investigación previa para lograr que ésta sea profunda y analítica. Pues la extensión, cuánto dure, pues eso depende del escritor. Pero siempre debe de ser narrativa, literaria o descriptiva. Eso sí son características propias de una crónica. Y como vemos en este mapa conceptual, la crónica siempre empieza por un título. Como muestra allí, da cuenta del tema de la crónica, pero a la vez busca ser atractivo para captar la atención del lector. Tiene un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Donde se relata el suceso que dio origen a esa crónica. Además, presenta el tema y desarrolla ese contenido. Y finalmente tiene una conclusión. Con la conclusión, el autor cierra su relato. Y en ocasiones, como conclusión, ese autor incluye un juicio de cómo él interpreta ese texto. Y vamos a ver unos ejemplos de lo que es una crónica literaria. Antes de esto vamos a ver que también la crónica se divide en histórica, periodística y literaria. Cuando es histórica, pues cuenta un origen de una nación, de un pueblo. Periodística reporta una noticia que sucedió y le da seguimiento mientras el acontecimiento perdure, lo que vemos en los noticieros. Y literaria es la narración que utiliza recursos literarios de la novela o del cuento y que se apega siempre a la realidad de los hechos. Una de las crónicas más famosas es la crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez. Y aquí tenemos los ejemplos. Por lo menos en este ejemplo vamos a ver qué se destaca. Entonces aquí por lo menos dice, el lunes pasado fui al Museo de Antropología con mi familia. Pensamos que sería un lindo paseo. El día amaneció nublado, pero no nos preocupamos demasiado. La exposición que deseábamos ver nos ilusionaba porque nos habían hablado sobre ella y teníamos una gran curiosidad. La ida al museo no fue el alegre paseo que habíamos imaginado. El tráfico era terrible y después no podíamos encontrar estacionamiento. Nuestro malestar se disipó, se quitó cuando vimos a Tralot esperándonos a la entrada. Se veía imponente debido a su gran tamaño. Entonces miren, en este ejemplo se muestra cómo el día en que iban a ir al paseo, fuera de eso, cómo estaba ese día, los percances que tuvieron para llegar, pero también cómo se sintieron cuando llegaron ya a ese lugar donde ellos iban a ir. Entonces, si nota, se muestra todo cronológicamente con detalles. Pero vamos a ver este otro ejemplo.
En este ejemplo, a diferencia del anterior, mire de qué se trata. Dice, cuando uno empieza a dialogar con Pedro Cárdenas, fotógrafo, jamás podría imaginar todo lo que ha visto en la vida. Tiene un look casero, blue jean y camisa. Se peina con una raya al costado y usa patillas grandes. Sus lentes le dan un aspecto de oficinista o intelectual de escritorio. Nació en Jesús María, Lima, y creció en la discreta avenida del Río en Pueblo Libre, en el mismo domicilio que nos recibe. Conforme nos cuenta su asombrosa experiencia en los atentados del 11 de septiembre en el World Center de Manhattan, en Nueva York. Esa aparente tranquilidad que inunda el patio de la casa de su madre se convierte en un escenario donde se proyecta una historia de ciencia ficción o algo peor. Entonces, miren ese ejemplo, ya se está hablando de una persona. Se dice cómo está vestida esa persona, cómo es esa persona. Y comienzan a narrar lo que él vivió como fotógrafo cuando ocurrió el atentado el 11 de septiembre. Y el que está narrando, que no es la persona que lo vivió, sino él está contando lo de él, mire, emite hasta su mismo juicio. Esto es un ejemplo, estos dos que vimos son ejemplos de crónicas literarias y vimos diferentes temas en ambos. Y por último, vamos a ver lo que es un mapa conceptual donde nos globaliza todo lo que hemos visto hoy. Entonces, aquí en la crónica muestra que es una obra literaria que narra hechos históricos. Y ya vimos que también no solo históricos, sino de toda otra índole. Su característica es el orden cronológico. Y fuera de eso, ahí muestra también cómo hacer una crónica. Para hacer una crónica, nosotros también la podemos hacer, podemos seguir ciertos pasos. Elegimos un tema, recogemos la información sobre ese tema y después podemos directamente narrarlo. Redactamos la crónica presentando los hechos y además los comentarios y reflexiones de pronto de otra persona y emitimos nuestro propio juicio, lo que pensamos sobre ese tema y le damos una conclusión. De esa manera podemos nosotros también llegar a realizar crónicas literarias. Entonces es fácil. Si seguimos estos pasos, lo podemos lograr. Así que hasta aquí era el tema de hoy. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la próxima clase.